En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Puede usted abrir su corazón, abrir su alma. Deje que Dios abra su entendimiento. Deje que Dios abra su corazón para oír la voz de Dios en esta tarde, en esta hora. Dios va a hablar a su vida, Dios va a hablar a su corazón. Dios va a hablar al pueblo cristiano de Lota, de Colcura, de Coronel, y a donde llegue las señales de la radio, por la señal de internet, por la señal online, por la transmisión en vivo de Facebook, todos sean bendecidos y sean alcanzados por el poder de la palabra de Dios. Dios nos va a hablar en esta tarde sobre un tema que se llama ¿por qué creer la Biblia? ¿Por qué usted cree en la Biblia? ¿O por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué creemos en la Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Y después vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así. Así dice el Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para predicar tu palabra, Señor, para hablar de tu grandioso nombre, de hablar de tu palabra, para hablar de lo que usted nos ha dado, la Biblia, la palabra viva y eficaz, la palabra de Dios que usted nos ha dado por amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites abrir las Escrituras y nos permites leerla y ahora poder exhortar y predicar este mensaje, Señor, a todo el mundo, a todo aquel que está escuchando la radio, y sea usted hablando en nuestros corazones con poder y autoridad bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Señor, yo me entrego en tus manos, me dispongo en tus manos como tu hijo y tu siervo para poder predicar tu palabra
conforme, Señor, a tu autoridad. Señor, háblanos profundamente y que tu palabra sea glorificada en cada corazón y crean que tú eres el Señor y el Salvador de nuestra vida. Gracias, Señor. Estamos en tus manos y vamos ahora a predicar tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, mi Señor. Yo sé por qué ustedes están escuchando la radio, esta radio, Alas de Águila. Yo sé por qué ustedes están sintonizando este programa y muchos programas que se emiten en esta radio. Ustedes escuchan esta radio o van a la iglesia y se sientan y escuchan las predicaciones, la lectura de la palabra. Es porque ustedes creen en la Biblia, creen en la palabra de Dios. ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Y por qué el resto del mundo no cree en la Biblia? En nuestro país, en nuestra nación, en Chile, desde el gobierno para abajo, hay un esfuerzo por eliminar la Biblia, por eliminar al Dios de la Biblia. Y piensan que al eliminar la Biblia van a deshacerse del Dios de la Biblia. Imposible. Pero hay un esfuerzo en esta nación por eliminar la Biblia de manera total, de todo aspecto de la vida pública. Usted se puede dar cuenta por las leyes que han promulgado, que han firmado. Están mostrando sus frutos de no creer en la Biblia y no conocen a Dios. Por todo el mundo la gente rechaza la Biblia. Quieren eliminar la Biblia de las escuelas, de los gobiernos, de las municipalidades, de los donde hacen las leyes, de los senadores, de los diputados, del Congreso. En todo el mundo la gente rechaza la Biblia, pero nosotros creemos en la Biblia. ¿Acaso somos más inteligentes que cualquier otra persona? ¿Somos más espirituales que otras personas? No. ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué nosotros creemos y ellos no creen en la Biblia? ¿Por qué usted llegó a creer en la Biblia? En forma personal, yo llegué a creer en la Biblia con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu. ¿Pero qué causó eso? ¿Qué produjo eso? La respuesta a esta pregunta se encuentra en 1 Corintios, capítulos 1 y capítulo 2. Entonces es muy importante que usted pueda entender este mensaje. ¿Por qué tú crees en la Biblia? ¿Por qué tú amas la palabra de Dios? ¿Por qué tú te sientas con todo tu corazón en la iglesia a escuchar la predicación de la palabra? ¿O por qué usted se sienta a escuchar y sintonizar la radio donde se predica la palabra? Que usted quiere escuchar la palabra de Dios con un hambre, con una sed, con un anhelo de oír la voz de Dios. ¿Por qué tienes una pasión tan grande por la palabra de Dios? Hay una respuesta a esta pregunta. Y es una respuesta sobrenatural. Y se encuentra comenzando en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. En este mensaje nos vamos a concentrar en 2 puntos. Primero, en la pregunta, ¿por qué la gente rechaza la Biblia? ¿Por qué la rechaza? Segundo lugar, ¿por qué nosotros creemos y aceptamos la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo comienza con el tema de por qué la gente rechaza la Biblia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra, hablando de la palabra de Dios, la palabra de la cruz, del Evangelio, es locura
dice bien claro, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bendito sea la palabra de Dios. Aquí Pablo se refiere a la palabra de la cruz. Aquí también se refiere a lo largo de estos capítulos y capítulo 2, el testimonio de Dios. Después habla de la sabiduría de Dios. Estas tres formas de hablar, la palabra de la cruz, testimonio de Dios, la sabiduría de Dios, se está refiriendo a la palabra de Dios. Se está refiriendo a las escrituras. Se está refiriendo al evangelio. La palabra acerca de la cruz, de eso se trata el evangelio. Es la palabra acerca de la cruz, el testimonio de Dios, la sabiduría de Dios que está contenida en las escrituras, en su palabra. Todas son maneras de referirse a las sagradas escrituras, porque las escrituras son la fuente del evangelio. Aquí el evangelio es la fuente que está dominando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis. La palabra sabiduría aquí en Corintios aparece muchas veces y está hablando de la sabiduría de Dios, que está revelada en las Escrituras y que es comparada con la sabiduría de los hombres, la sabiduría humana. Corintio estaba en Grecia, ya estaban los filósofos que buscaban la sabiduría, pero una sabiduría humana. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente no cristiana rechaza la sabiduría de Dios? ¿Por qué rechaza el testimonio de Dios en las Escrituras? ¿Por qué rechazan el mensaje de Dios en las Escrituras, el cual es Jesucristo y este crucificado? Hay 5 razones de por qué la gente rechaza la Biblia. Primero, ellos rechazan la Biblia porque su mensaje para ellos es irracional. Les parece sin sentido. Corintios 1:18 dice bien claro, porque la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden. Para la gente que está pereciendo, que se está perdiendo, la palabra de Dios es locura. La palabra de Dios es insensata, es torpe, es absurda, es estúpida. Hablan refiriéndose a la Biblia. Así ve el incrédulo la Biblia, que es locura, que no agrada a la razón humana. De hecho, la menosprecian, le faltan el respeto, se burlan de la verdad de un Dios que tuvo que ser crucificado, quien es el Salvador del mundo para todo aquel que cree, y que se es salvo solo por la fe en este Dios, como un regalo gratuito, inmerecido, por pura gracia y por pura misericordia. Todo esto es irracional para la mente humana que se está perdiendo, que está muerta espiritualmente, camino al infierno. Santo es el nombre de Dios. Es irracional ver y creer en un Salvador crucificado, porque lo ven como un hombre que está derrotado, que está condenado a la muerte, que está muerto. ¿Cómo alguien así puede ser un Salvador?, pensarán ellos. Es locura para la mente humana, es irracional. El evangelismo es difícil en estos tiempos, porque es de esto que hay que predicar y que ellos crean. Es muy difícil. Imagínense si en este tiempo es difícil predicar este evangelio. Imagínense en los tiempos de Pablo, cuando no conocían nada de Dios, no conocían a Jesucristo, no conocían las Escrituras. Bendito sea su nombre.
Segunda razón por qué rechazan la Biblia. Rechazan la Biblia porque su verdad es inalcanzable, es inaccesible. La gente no cree en la palabra de Dios, en la Biblia, porque no puede. Porque no pueden. Primera de Corintios 1, 19 al 21 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Puedes traer a todos los disputadores de este siglo. Puedes traer a todos los eruditos, a los sabios, a todos los filósofos de las universidades, de los científicos, a las grandes mentes brillantes, mentes científicas, a los grandes pensadores, a los grandes científicos, y unirlos a todos. Y no va a llevarlos a conocer a Dios. Y esa sabiduría que ellos tienen, sabiduría humana, no va a llevarlos a conocer a Dios. No pueden conocer a Dios porque es inalcanzable. Primera de Corintios 1:19, cuando leímos que Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Dios se burla de los sabios mundanos. Aunque ellos vayan a las mejores universidades y estudien 10 años, están toda la vida estudiando en universidades y acumulen mucha sabiduría, o sean los más inteligentes de este mundo, no, esa sabiduría que ellos aprenden allá no pueden llevarlos a conocer a Dios. No pueden postrarse a la palabra de Dios, no pueden aceptar la Biblia. Les es imposible e inalcanzable. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en delitos y en pecados. Jeremías capítulo 8, versículo 9 dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Hace esa pregunta Jeremías. ¿Y qué sabiduría tienen? Segunda de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es ese hombre natural, el hombre del mundo, es incapaz, está indispuesto, está aislado de la vida de Dios, cegado por el pecado, cegado por Satanás. Esa es la condición del hombre natural que rechaza la Biblia. Usted ve los programas de la televisión, los matinales, ellos rechazan la Biblia. Usted ve los gobiernos desde la presidenta, sus ministros, y de ahí para abajo, en toda la vida pública, rechazan la palabra de Dios y quieren eliminar la palabra de Dios. Porque no creen en la Biblia, no creen en sus mandamientos. Por eso ellos firman ese tipo de leyes donde ese gobierno ya se está desmoronando. Tercera razón por qué rechazan la Biblia. Rechazan la Biblia porque su mensaje no encaja con sus expectativas, es incoherente y para ellos es inconsistente. Primera de Corintios 1, del 22 al 23 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este mensaje que predicamos no es un mensaje creíble. Por ejemplo, para los judíos no era creíble. Los judíos esperaban un Mesías triunfador, un Mesías como el rey David, que cabalgaba en un caballo y venía a derrotar al imperio romano. Un Mesías victorioso, triunfador.
Jesús no era el Mesías que ellos querían, que ellos esperaban, ellos no lo querían. Y eso que Jesús hizo muchas señales como ningún otro lo ha hecho sobre la faz de la tierra. Milagros, sanidades, resucitar muertos, multiplicar el pan, los peces, crear nuevos panes, crear nuevos peces. Caminó sobre las aguas, resucitó a varios que estaban muertos a la vista de los judíos, pero para ellos no fue suficiente. Los judíos esperaban señales en los cielos, la luna en sangre y el sol en oscuridad, como Joel decía. Y lo único que recibieron fue la señal del profeta Jonás. Un Salvador crucificado y que se levantó al tercer día de la muerte y ahora vive y reina para siempre. Y los judíos sabían la escritura de aquel que era crucificado y colgado de un madero. Ellos sabían que maldito el que es colgado de un madero. Por lo tanto, no es el mensaje de la palabra, no encajaba con sus expectativas. Tampoco el mensaje encajaba para los griegos. Ellos buscaban a un líder espiritual, triunfal, lleno de sabiduría. Ellos buscaban sabiduría, ideas filosóficas centradas en la humanidad, hombre céntrico, solo en el hombre, en la humanidad. Les gustaba la oratoria, la inteligencia, como lo era Sócrates, Platón. Y ellos saben que decían en su filosofía: solo sé que nada sé. Tremendo pensamiento de los filósofos, o sea, no saben nada, solo sé que nada sé. Ese era el discurso público, a ellos les encantaba. Y aquí en Corintios, a Grecia, llega un predicador, el predicador del Evangelio, el apóstol Pablo. Y dice la escritura en 1 Corintios 2, del 1 al 4, que él no llegó de la manera en que llegan todos los filósofos, como ellos llegaban ahí a los areópagos, a esos lugares públicos de discurso, de oratoria. Él no llegó como llegaban los maestros griegos, en orgullo, en prepotencia, sino que él llegó, dice, él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, porque él se propuso no saber nada entre ellos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y él estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder que viene de Dios. Entonces el predicador del Evangelio no era aceptable, no era creíble. Entonces también era inalcanzable para ellos, porque no pueden venir al conocimiento de la verdad por sí mismos. No pueden. ¿Cómo vence Dios esto? ¿Cómo lo hace Dios? Porque esta es una gran resistencia al Evangelio. Hay una gran resistencia, la gente rechaza la Biblia, porque para ellos es locura. Rechaza la Biblia porque no encaja en sus expectativas. Qué difícil es el evangelismo hoy en día, predicar el Evangelio a mucha gente que no cree. Cuarta razón, rechazan la Biblia porque su gente, la gente que lleva el mensaje, los mensajeros, nosotros, los predicadores, que llevan este mensaje, somos menospreciables. 1 Corintios 1, 26 al 28 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bendito sea su nombre.
Nosotros no somos sabios. Nosotros no somos inteligentes. Nosotros no somos poderosos. No somos de grandes influencias. No somos nobles. No somos de la élite, de la alta sociedad. Nosotros que llevamos el mensaje de Dios, llevamos la palabra de Dios. Dice la Escritura que nosotros somos lo necio, somos lo débil, somos lo vil, somos lo menospreciado, somos lo que no es, que significa no existimos. Para esta sociedad nosotros no existimos. Para este país, nosotros que llevamos la palabra de Dios, nosotros no existimos. Somos los don nadie. Y así es como el mundo nos ve. Somos lo más bajo para una sociedad que no cree y rechaza la Biblia. Si el apóstol Pablo lo hemos conocido, lo hemos leído, para nosotros es el mejor y más poderoso predicador de la palabra de Dios que tenemos. Mira lo que él escribió en 1 Corintios 2, del 1 al 4. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Y él para nosotros es el mejor predicador del Nuevo Testamento, después de Jesucristo. Dice que él fue con temor. Dice que él fue con debilidad, con temblor. Que su palabra no era de humana sabiduría. Si él, que era uno de los más grandes predicadores del Evangelio, ¿qué será de usted y de mí? Que nosotros no le llegamos ni a los talones, ni a la planta de los pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10:10 dice que su presencia corporal débil y la palabra menospreciable. A él lo miraban como algo débil. A él lo miraban que tenía una palabra menospreciable, impresionante. Él no tenía ningún poder personal. Él no tenía ningún poder humano. Bendito sea su nombre. Así somos. Más difícil todavía es el evangelismo. Más difícil todavía es predicar el evangelio y que crean en el Señor Jesucristo. Y la última razón, quinta razón, ¿por qué la gente rechaza la Biblia? Porque sus predicadores son inaceptables y menospreciables. Bendito sea su nombre. Los predicadores deben subirse al púlpito, como dice este pasaje, con temor y con temblor. Y aunque seamos los mejores predicadores, no podremos por sí mismos, ni por estrategia humana, ni palabra persuasiva de humana sabiduría, vencer la condición del hombre natural muerto en pecado, porque todo para él es locura y no pueden entender. Entonces aquí vemos las 5 razones de por qué la gente no cree y rechaza la Biblia. Pero nosotros creemos. Yo creo con todo mi corazón en esta palabra, en esta Biblia. Y yo sé que usted también cree en esta palabra porque está escuchando esta radio. ¿Por qué nosotros creemos y aceptamos la Biblia? En 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Cuando la Escritura habla de vocación, aquí está hablando del llamado. Significa llamado. Cada vez que usted ve esa palabra en las cartas de Pablo, vocación es un llamado de salvación. El llamado eficaz de Dios es el llamado que nos saca de las tinieblas a la luz del reino del Hijo de Dios. Es el llamado irresistible de Dios. Es el llamado celestial. Es la obra soberana de Dios producida en nuestro corazón y nos da vida, vida eterna, nos da vida en abundancia. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque Dios nos ha llamado para esto. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Y nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos hace un llamado irresistible,
un llamado poderoso, eficaz, que nos arranca de la esfera de la muerte en el pecado, que nos arranca de la esfera de las tinieblas de Satanás. Y Él nos da vida nueva, Él nos da una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva razón para vivir en Cristo Jesús. Este es un milagro divino que solamente Dios lo pudo haber hecho. Es la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, de hacernos nacer de nuevo, darnos una nueva vida, una vida espiritual. ¿Por qué nos llamó Dios? Si en 1 Corintios 1:27 dice, escogió Dios, 3 veces dice, escogió Dios. Porque Dios nos escogió. Por eso creemos en la Biblia, porque Dios nos escogió desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Como yo le digo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué crees tú en la Biblia? No porque seas más inteligente o más sabio que otros, no. Sino porque fuiste escogido y fuiste llamado y fuiste regenerado, nacido de nuevo. Fuiste convertido en una nueva criatura, creado en Cristo Jesús mediante el poder del Espíritu Santo. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Y tú creíste en la Biblia, creíste en la palabra de Dios, en el Evangelio. Por eso creemos en la palabra. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Déjame animarte, hermano, hermana. Comienzas en la salvación creyendo en la Biblia. Y después pasas el resto de tu vida descubriendo que es verdad por sí misma, que es viva y eficaz, que es poderosa para escudriñar los corazones y es poderosa para salvar al mostrarnos nuestra condición de pecadores y llevarnos al más grande, único, exclusivo, supremo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Yo comencé a predicar como a los 12 años, pero siempre desde niño había un interés en mi vida de la Biblia, de ir a la escuela dominical, de los cuentos o de las historias de niños de la Biblia. Pero el Señor me salvó a los 11 años por medio de un accidente que me atropelló un furgón. Ahí el Señor me salvó y me libró de la muerte y salió a mi encuentro. Y hasta el día de hoy, hasta este día, no he dejado de predicar. Ahora con 32 años, ya llevo 20 años predicando la palabra de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Muchas veces he sentido ese agotamiento en la mente al estudiarla, al prepararme en ello. A veces con un cansancio en los ojos al leer, quizá por las noches. He entregado mi energía, me he entregado a ella y me rindo a la palabra de Dios porque es la verdad absoluta, es la verdad pura de Dios. Y ahora yo me entrego en estudiarla, en predicarla a todas las personas mientras Dios me dé vida y me dé la oportunidad de hacerlo. Porque Dios nos escogió. Por algo Él habrá impedido que yo hubiera muerto a los 11 años. Y en 1 Corintios 1:29 dice, para que nadie se jacte en su presencia, porque todo lo hizo Él. Él nos escogió para que pudiéramos creer en la Biblia. Nadie puede decirle a Dios, mírame, yo soy capaz. No. Dios nos escogió cuando nada valíamos, cuando éramos lo vil de este mundo, cuando no existíamos para este mundo, no éramos nada para este mundo. Dios nos escogió. ¿Por qué crees la Biblia, hermano? Porque Dios te escogió, porque Dios te ha llamado, porque Dios te dio fe. La fe es un don de Dios para confiar en Jesucristo y entonces confiar y creer en la palabra de Dios. 1 Corintios 1:18, la segunda parte. La palabra de la cruz usted vio que es locura a los que se pierden, pero nosotros no estamos ahí. La palabra de la cruz a los que se salvan, a los que estamos siendo salvados, esto es
poder de Dios. Tú estás siendo salvado. Esa es la razón por la que creemos en la Biblia. La salvación tiene 3 aspectos: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación es instantánea cuando usted por fe creyó en el Señor Jesucristo. Él nos salvó de la condenación eterna en el infierno. La santificación dura toda la vida. Estamos siendo salvados por el Espíritu Santo que nos está santificando, apartándonos del mundo para consagrarnos para Dios. Y la glorificación también es instantánea, es cuando nosotros dejamos este mundo y partimos a la gloria eterna con Dios. Y la redención final de nuestros cuerpos, como dice Pablo. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Aquí está hablando de Dios. Mas por Dios, no es por ti, no es por mí, no es por el predicador, es por Él. Es por Dios que usted está en Cristo Jesús en esta hora. Es por Él. Primera de Corintios 1:31 dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo predicó, pero él no predicó palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? Primera de Corintios 2:5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Qué extraordinario. Usted y yo que creemos en la Biblia, que Dios nos está salvando cada día, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? La Biblia. Tenemos la Biblia. Estos son sus pensamientos. Este libro, esta Biblia, esta palabra de Dios, estos son sus pensamientos. Tú sabes cómo piensa Cristo y cómo piensa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mismo, la Trinidad, piensan lo mismo. La Biblia es la mente de Cristo. Lo que la mente de Cristo ha colocado en este libro y está disponible para nosotros es un privilegio. ¿Lo había visto de esa manera? La Biblia es la mente de Cristo. Usted puede conocer la mente de Cristo. Cuando abro y leo este libro, Cristo es mi maestro, compartiendo su mente, compartiendo sus pensamientos, compartiendo su voluntad, sus planes, sus propósitos conmigo y con usted cuando abre este libro. Qué honor, qué privilegio, qué bendición del cielo que muchos no pueden tener, los que rechazan la Biblia. Si tú amas este libro, eres parte de aquellos que están siendo salvados por Dios. Si no tienes interés en este libro, tú estás entre aquellos que se están perdiendo. Puedes distinguir a un cristiano verdadero. Él es como un bebé quien anhela la leche no adulterada de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la mente de Cristo aquí en nuestra mano. Este libro, la Biblia. Gracias, Señor, porque usted ha salido a nuestro encuentro. Porque usted nos ha salvado por Cristo. Porque usted ha colocado en nuestro corazón ese amor, ese anhelo de alimentarnos de tu palabra cada día. De oírla, de atesorarla, de guardarla. De tener la mente de Cristo en nuestra vida. Gracias a esta palabra que usted nos ha dado, la Biblia. Bendiga a tus hijos e hijas que han escuchado tu palabra. Que tu palabra sea glorificada en esta tarde. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.